Y la palabra, ese mensaje es Mefiboset, de perro muerto a la mesa del rey. De perro muerto a la mesa del rey. Vamos a leer 2 Samuel, capítulo 9. Del 1 al 13. 2 Samuel, capítulo 9, del 1 al 13. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro y hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tenga temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrará la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenará los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer, pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que has mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerás a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Hermanos, Mefiboset era hijo de Jonatán, el nieto del rey Saúl, primer rey de la nación de Israel. A pesar de ser miembro de la primera familia real de Israel, esto no le aseguró un futuro glorioso. Él nació después que su abuelo Saúl había perdido el reinado en una guerra con los filisteos. Cuando Mefiboset tenía 5 años apenas de edad, su padre y su abuelo mueren en esa batalla. Al escuchar esa noticia, su nodriza, su sirvienta de Mefiboset, con miedo y terror, huye con el niño. Y durante esa huida, él cae y quiebra los 2 pies. Y queda totalmente para el resto de su vida lisiado de los 2 pies. Alrededor, después David asume el reinado, ungido por Dios. Pero después de la familia de Saúl,
que era el primer rey, se levanta Is-Boset, que era totalmente enemigo de David, pero sus dos capitanes, Recab y Baana, lo matan y le llevan la cabeza como premio a David, y David los mata porque no era la intención de David hacer esto. Entonces, hermanos, Mefiboset tuvo un cambio radical en su vida. Sin reino, sin familia, sin prestigio, de estar viviendo en un palacio como príncipe, ahora vive en la ciudad de Lodebar, que se quedaba prácticamente en el desierto. Y como todo eso no fue suficiente, todavía corría riesgo de ser muerto por el rey que asumió el trono. Porque en los costumbres de las antigüedades, cuando un rey asumía el poder, automáticamente exterminaba con la descendencia del rey que estaba antes. ¿Por qué? Para que ninguno de su descendencia se fortalecía y se levantaba para usurparle el trono y tomar el trono de vuelta. Entonces, Mefiboset todavía corría riesgo de ser muerto por rey que asumió el trono. Mefiboset, hermano, ciertamente fue víctima de circunstancias trágicas. Si preguntamos, ¿qué hizo Mefiboset para que tuviera la condición que está? Nada, la única culpa que tiene era haber nacido en la familia real de Saúl y ser un príncipe. No tenía ni una culpa. Pero hoy vamos a aprender y sacar lecciones de la vida de Mefiboset para nosotros. Creo que ninguno de nosotros, los que estamos aquí, podemos asemejarnos a la vida de este hombre. Por más que cree que tu vida es una desgracia, por más que lo que crees, ninguno de nosotros podemos asemejar un poquito a la vida de este hombre. Todos nosotros, de cierta forma, podemos ser identificados un poco con Mefiboset. Cada uno de nosotros, quizás en alguna área, en un momento en su vida, podemos ser identificados con Mefiboset, pero creo que ninguno pasó lo que ese muchacho pasó en su vida. Ninguno. Y aún así dejó un legado, escuchen, de humildad, de entrega, de agradecimiento. Eso es lo que vamos a ver en la vida de Mefiboset, lo que va el Espíritu Santo a enseñarnos, porque la Biblia dice, todo lo que fue escrito para nuestro provecho fue escrito. Que eso no fue puesta en la Biblia para que llegara a la lectura de Mefiboset. No, este nombre no me gusta, me paso a el Señor mi pastor, nada me faltará. No. Son enseñanza para nosotros. Todas las escrituras es plenamente inspirada. Toda la escritura tiene enseñanza para tu vida y para mi vida. Entonces vamos a aprender cómo con todo esto, lo que había pasado a Mefiboset, no se convirtió en un hombre adicto al Valium, ni al diazepam, ni a antidepresivo. Y cómo llegó a un punto que él nunca imaginó. En esto queremos decir que mientras que hay vida, hay un dicho, mientras que haya vida, hay esperanza. La esperanza, la última, no se muere. La esperanza no muere. La esperanza del cristiano nunca muere. Ese es un dicho mundano. Porque el mundano no tiene otra esperanza. Para el cristiano, hermanos, la esperanza nunca muere. La esperanza vive por los siglos de los siglos y se llama Jesús. Entonces, para el cristiano, hermanos, la esperanza no muere. Cuando un mundano te dice, la esperanza muere, no lo contestes, porque verdaderamente, y él sin Cristo, la esperanza muere. Su esperanza está mientras que viva. Su esperanza mientras que tenga aliento. Su esperanza mientras que puede moverse por sí mismo. Cuando termina esto, terminó su esperanza. Entonces, para empezar, vamos a comenzar con la historia de Mefiboset. Vamos a analizar su vida. Primero, la primera tragedia en la vida de este hombre
es su tragedia familiar. Hermano, hoy en el siglo XXI, leyendo esa historia, nos impactamos. Imagínense en aquella época, que eran tiempos totalmente diferentes de nosotros. Qué terrible vivir un cambio drástico en la vida. Qué terrible vivir un tiempo drástico en nuestra vida. Hay personas, hermanos, que tienen cambio en su vida, nunca más pueden superarlo. Nunca más. Nunca más pueden superar que de una vida de abundancia se repentinamente llega a una vida de escasez. Conocí un hombre que tenía muchos bienes, se le fue mal, tuvo malos gerentes, malos empleados, perdió todo. Por eso saben, nunca pudo perder. Siempre que habla, te habla de lo que vivía. Y uno, conociendo su realidad, se da cuenta que hay un abismo ya entre su realidad y lo que vivía. Pero toda su conversa, todo su diálogo era sobre la vida pasada. Y todos se dan cuenta que nunca más pudo superar esto. Nunca. Hay personas que tienen discapacidad física y nunca más pueden superarlo. Yo tuve un familiar que le cortaron la pierna, nunca más pudo superarlo. Nunca más quiso salir de su hogar. Y nunca lo superó. No es fácil, hermano, y nunca lo será. Personas que tenían poder y perdieron todo el poder, se tornaron personas comunes y corrientes, nunca podían más vivir como personas comunes y corrientes, si no creían toda la vida que tienen el poder. No es fácil, hermano. Creo que Mefiboset vivía entre el sueño de ser parte de la familia real y la desgracia de lo que estaba viviendo. ¿O no? Un muchacho que entendió que era el príncipe y ahora está viviendo en un desierto. Y él vivía plenamente. Quizás como Mefiboset, hemos tenido, hermano, traumas, cambios radicales en nuestras vidas, discapacidades naturales en alguna área de nuestra vida, y comenzamos a vivir entre el sueño y la realidad. ¿Cómo podemos superar esto? ¿Cómo podemos vencer esa grieta y esa hemorragia interna que pasa dentro de nosotros? Y no permitirnos ser hundidos, no permitirnos entrar en una depresión profunda, no permitir sepultarnos a nosotros mismos por causa de esa condición que ha pasado en nuestras vidas. Mefiboset, en su historia, va a enseñarnos. Segunda tragedia de Mefiboset es la desgracia de su físico. Lisiado de sus dos pies, como no bastase la tragedia familiar que estuvo, Mefiboset era un hombre inválido. ¿Ustedes saben lo que era un hombre inválido en aquella época? Es ya una desgracia. La discapacidad en la sociedad judía de aquella época era una vergüenza. Y no solo era una vergüenza, sino era una afrenta. Y no solo era una afrenta, sino era una humillación. Un hombre que tenía una discapacidad era una vergüenza, era una humillación. Llegaba a ser considerado de cierta forma una maldición. Consideraban que si tú tenés un defecto en tu cuerpo, una discapacidad, era como una maldición, era como que Dios te había rechazado. Era un mundo totalmente de agropecuaria. Lo que necesitaba eran los manos y los pies. Mefiboset era totalmente dependiente de otros para sobrevivir. No era una condición agradable para quien era un príncipe. Pero aún así, vemos que él pudo superar. Tercer punto. La desgracia que tenía Mefiboset no era solamente la tragedia familiar, tampoco la
discapacidad física, sino el lugar a donde él vivía. Cuando lo llevó su nodriza, lo llevó a la localidad de Lodebar. Lodebar. Era una localidad, hermanos, en la región de Galaad, al este del Jordán, una tierra severamente árida. Por tanto, era impensable que diera fruto o que se pudiera criar animales. Era un lugar desértico, rocoso, que solo servía para refugio a los marginados de la sociedad, los lisiados, los perseguidos, los que habían perdido todos sus bienes y para quien ya no había esperanza y un futuro prometedor. Y eso era la localidad de Lodebar. Ahora, etimológicamente la palabra Lodebar significa que decir no o sin. Debar quiere decir palabra y pasto. Quiere decir, la palabra Lodebar quiere decir sin palabra y sin pasto. Entonces, Mefiboset, con toda la tragedia familiar, con toda la tragedia en el físico, todavía vivía en un lugar a donde no había palabra y tampoco había pasto. Un lugar tan desesperanzador que se creía que la palabra de Dios no llegaba. Sus infelices habitantes no tenían comunicación con el resto de Israel, menos con Dios por no poder ir al templo y presentar sus sacrificios, sus ofrendas a Dios. Lodebar era una tierra de olvido, era una tierra de los excluidos, olvidados y sufridos, sin palabra y sin pasto. Allí era el hábitat de Mefiboset. En Lodebar, Mefiboset vivía sin esperanza, porque ¿qué esperanza podía tener una persona como esto? En lo natural, ¿qué esperanza podía tener este hombre? Mefiboset vivía en el desierto. Todavía con todo esto tenía miedo porque no sabía cuándo el rey manda a sus agentes a buscar a alguien del rey que estuvo en su lugar para matar y aniquilar todos. Y Mefiboset, por naturaleza, era el heredero legítimo que podía ocupar el trono de su abuelo Saúl y de su papá Jonatán. Entonces todavía vivía con esto. Hermanos, quizás tú estás como Mefiboset. Vive en Lodebar, sin palabra, sin pasto, sin fe, sin esperanza. Quizás sin ninguna perspectiva de cambio. Estás hambriento, desnutrido. Que Mefiboset puede enseñarnos que esto no es el fin y que puede haber un cambio en tu vida y en mi vida. Cuarta cosa que tenemos que aprender de Mefiboset, que todavía no lo ayuda, su propio nombre. Que ya dijimos, su familia, su físico y a dónde vive. Y para el colmo era su nombre. ¿Ustedes saben qué significa el nombre Mefiboset? Sembrador de vergüenza. Imagínate, allá está el sembrador de vergüenza. Oh, sembrador de vergüenza, vení. Imagínate que te llama, ponele a tu hijo, mañana cuando tengas un hijo, sembrador de vergüenza. Que era Dios que no. Pero imagínate que todos los días lleva ese nombre. Y nosotros, Lodebar, parece muy lindo. Pero pensalo en sembrador de vergüenza. Entonces, hermano, tanta vergüenza que Siba, que cuando rey David, nosotros leemos acá, cuando rey David llama al siervo de su abuelo, rey Saúl, y pregunta si había quedado alguien de la familia de Saúl a quien yo haga misericordia, Siba, el sirviente, no recordó el nombre de Mefiboset. Recordó su deficiencia física y recordó hijo de quién era. Su nombre no lo recordó. Miren 2 Samuel 9:3. Y el rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey. ¿Qué le dijo? ¿Está Mefiboset, sembrador de vergüenza? No, ¿qué le dijo?
aún ha quedado un hijo de Jonatán, que es decir, era conocido como hijo de Jonatán y lisiado de los pies. Que decir, Mefiboset no tenía nombre, no era conocido por su padre, el positivo que tenía Mefiboset era su padre, Jonatán, que fue un gran hombre, pero también era conocido por su desgracia, era lisiado de los pies. De su nombre nadie lo conocía. El sembrador de vergüenza era desconocido. Vergüenza familiar tenía, vergüenza física, vergüenza social, vergüenza de dónde vivía, en Lodebar, vergüenza tenía que estar acompañado siempre porque necesitaba que alguien lo servía y no podía vivir totalmente válido por sí mismo. Entonces, ¿por dónde lo mirás? Ese hombre era realmente, en aquella época, una vergüenza. Quizás tú te identifiques de cierta forma con Mefiboset. Quizás hay vergüenza que te hacen vivir a la secreta o al anonimato. Quizás tu infancia te trae recuerdos de amargura. Quizás tu trayectoria familiar, de cual no tenés como orgullecerse. Quizás tus errores del pasado. O quizás el lugar donde vivís, la casa que vivís, el barrio que vivís. O quizás tus defectos físicos. Si tú te identificas, hermano, escuche conmigo el resto de la vida de Mefiboset. Pero también, hermanos, quizás podemos ser como Siba. Y abunda Siba en medio de los cristianos. Abundan los Siba en medio de los cristianos que dicen que fueron redimidos, salvos, rescatados de lo más vil y puestos por la gracia de Dios, lavados, redimidos y transformados por su poder. Pero aún así siguen siendo como Siba, que conocen a las personas por quién son y por sus defectos. ¿Me entienden? Conocen las personas de quién son y de sus defectos. Siempre apuntan al pasado, siempre apuntan a sus errores, son conocidos por sus errores, por sus faltas. Nunca podemos verlos como Dios los ve. Para Dios, Mefiboset era un hombre como cualquier otro hombre. Pero Siba lo veía totalmente diferente. Pero quizás nosotros, hermanos, y los digo con certeza, en medio del cristianismo se encuentran montones de Siba que solo ven a las personas por lo que ellos fueron, por lo que ellos eran, por lo que cometieron, por sus desgracias pasadas. Y nunca puede verlos como Dios los ve. Hermano, que no seamos como Siba, en solo ver la adúltera que se adulteró, al fornicario. Y eso los digo y me duele en mi alma, hermanos, que muchas veces yo vengo y a veces uno pregunta, el hermano Juancito, que sí, todo bueno, pero en 1920 traicionó a su esposo. ¿Cuándo fue? 1920. Quer decir, ya van pasando tantos años y él se arrepintió. Dios echó en el mar sus pecados, lo perdonó y todavía seguimos recordándolo por lo que él hizo. Hermanos, esto abunda en medio de los que dicen seguidores de Jesús. Y si yo pregunto a los hermanos que ya tienen unos tiempos acá, todos pueden concordar conmigo. Recordamos que fulano cometió un error y fue preso, pero ya pasó 15 años. Ya él se cambió, Dios lo perdonó. Todo cambió en su vida. Nosotros seguimos conociéndolo por lo que Él es, por lo que Él fue, por el error que Él hizo. Entonces, que Dios nos bendiga, hermano, que no seamos como Siba, que no conocemos las personas por lo que cometieron. Que no miramos las personas, la fulana es separada, tiene nombre,
Si está separada es problema de ella, su vida. Reconozcamos a él y a ella como hermano, como hermana, como lo que son, no por su estado o por su discapacidad. Fue preso, hizo esto, hizo aquello. Ojalá podamos ver la persona, hermano, por su propio nombre. Y aprendemos, pues, de la vida de Mefiboset. Ese hombre que tenía todo para ser una desgracia. Y en parte es una desgracia, porque si describimos su vida para una persona, automáticamente la primera que viene a decir, este es el verdadero desgraciado. Esa era la vida, hermanos, de Mefiboset. Ese es el trasfondo. Eso es la mochila que Mefiboset traía sobre sí. Desgracia familiar, desgracia física, desgracia a donde vivía, desgracia de su propio nombre. Desgracia como era visto por las personas. Pero ¿qué sucede repentinamente? ¿Qué sucede repentinamente? David, el rey, se acuerda de la alianza y del amor que tenía con su padre, Jonatán. El rey se acuerda de él por amor a su padre. Y eso lo vemos, ustedes después leerlo, todo el capítulo 9, ustedes van a ver que él le transmite a Mefiboset, se recordó de su abuelo, se recordó de su padre. Que David, si fuera como muchos como nosotros, hubiera recordado un montón de desgracia que recibió de su abuelo. Pero él solo recordó el favor de Dios. Solo recordó el amor que recibió, que tuvo de Jonatán, el papá de Mefiboset. Que era Dios, que aprendamos a recordar lo bueno. Lo bueno. David indaga para ver si quedó alguien de la familia de Saúl. Y llama a Siba. Y cuando sabe que el hijo de su amigo estaba vivo, lisiado, y vivía en un lugar que no tenía pasto ni palabra, ¿qué hace el rey? ¿Qué hace el rey? Manda llamar a Mefiboset, el desgraciado. Manda llamarlo. Mefiboset, hermanos, en el principio quedó con temor. Porque nosotros vemos, y como habíamos dicho, que él corría riesgo de ser muerto por ser el heredero legítimo del trono, si no tuviera David. Por eso, hermano, en el versículo 7, si nosotros observamos, el rey David percibe su temor, y él intenta apaciguarlo, y le dijo, no tengas temor. David percibe y le dije, Mefiboset, no tengas temor. Yo no vengo a matarte. Yo no vengo a matarte, Mefiboset. ¿Qué más le dice David? Le apacigua su temor, pero también le da las buenas nuevas. Le da las buenas nuevas. ¿Cuáles eran las buenas nuevas? Miramos el versículo 7. Le restituye a Mefiboset lo que Mefiboset nunca imaginó. Porque yo, a la verdad, haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos, con tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Y no solo esto, hermano, no solo le devolvió toda la tierra de su abuelo, sino, si ustedes leen en el versículo 10, el rey le da orden a Siba con sus 15 hijos y 20 siervos a servir a Mefiboset. El versículo 10 dice así, tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos, tus siervos, almacenar los frutos para que el hijo de tu señor tenga para comer, pan para comer. Y tenía Siba, ¿cuántos? 15 hijos y 20 siervos. Es decir, Dios no solo le dio lo que tenía, sino le puso a Siba, que era el siervo de su abuelo, con sus 15 hijos y con sus 20 empleados. Y eso quiere decir, hermano, que David le restituyó
una gran cantidad de tierra por la cantidad de siervos que puso para servirlo. Eso en un momento pasó. En un momento pasó. No reclames donde estás, porque allí a donde él estaba, la gracia de Dios le alcanzó. No fue preciso buscar. Allí la gracia de Dios lo alcanzó. En Lodebar, en la tierra, sin pan, sin palabra y sin pastos. ¿Qué más, hermanos, hizo el rey con Mefiboset? Lo saca de Lodebar, lugar sin palabra y sin pasto, y lo trae a Jerusalén. ¿Alguien sabe qué significa Jerusalén? ¿No? ¿Alguien sabe qué significa Jerusalén? Jerú, ciudad. Salem, paz. La ciudad de paz. La ciudad de paz. Le saca de Lodebar y le trae a la ciudad de paz, donde está la presencia de Dios. No solo no hay palabra, sino ahora está a donde está Dios, a donde está el templo, a donde está toda la presencia de Dios en aquella época que se consideraban allí. El versículo 9 y 13 termina diciendo así: y moraba Mefiboset en Jerusalén. Y no solo esto, hermanos, no solo lo trae de Lodebar, de tierra sin pan y sin pastos, sin palabra y sin pastos, y lo trae a la ciudad de paz, a la ciudad a donde Dios, el centro de Dios se encontraba, sino le da el lugar de más honor que puede alguien recibir. El versículo 9 y 7 dice así: pero tú, Mefiboset, comerás siempre a mi mesa. Tú comerás siempre a mi mesa. El versículo 13 dice así: y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de los pies. Es decir, no solo lo trajo de donde está, no solo le dio la tierra que había perdido, no solo le dio la tierra, sino le dio los siervos para que lo sirviesen, pero no bastó esto, le dijo: por más que tú recuperaste, te quiero conmigo en mi mesa. Qué gloria, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Ahora, hermanos, eso no basta. ¿Saben? Todo eso es glorioso. Pero vemos cómo Mefiboset reacciona. Vemos los detalles que Mefiboset tenía. A pesar que toda su desgracia, ¿sabe? Tú que justifica. Yo soy así porque mi tatarabuela nació así. Y yo soy así porque mi perra cuando nació le quebró el diente. Y tú que te justificas por tus errores, aprenda de Mefiboset. Aprenda que nada justifica tus errores, tus faltas. Nada justifica tus problemas. Nada justifica. ¿Sabe qué? Si tus problemas te hunden, si tus desgracias te hunden, porque tú quieres. Porque acá tenemos un hombre para estar totalmente postrado, atado con los pies, plenamente deprimido. Y sabe, vemos lo que salta de este hombre. Y de eso aprendemos que no importa el lugar, no importa la condición, no importa nada. ¿Sabe lo que importa? Lo importante es lo que tenés adentro. Lo importante es cómo reaccionas adentro, cómo vives de dentro, qué es lo que sale de dentro. Eso es lo que más importa en la vida del ser humano. Entonces percibimos, hermanos, que en la vida de Mefiboset, a pesar que él alcanzó, ¿qué es lo que le pasó a Mefiboset si fuéramos a llamar? ¿Qué le pasó a Mefiboset? Hermanos, lo que pasó a Mefiboset, algo llamado gracia inmensurable, gracia inmerecida. Es esto lo que pasó en la vida de Mefiboset. Y es esto lo que tú y yo hemos tenido. Tú y yo hemos tenido esta gracia de rey, no solo de rey, sino de rey de los reyes. Nosotros hemos alcanzado. Ahora vemos cómo Mefiboset actúa en todo esto. En el versículo 6 vimos a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró
sobre su rostro y hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Ahí ya comenzamos a ver que en la vida de este hombre se encontraba ¿qué? Plena humildad. Plena humildad, humildad de corazón, no humildad del físico o en la ropa o en el auto que tiene o si tiene bicicleta. Esto no es humildad. Eso es escasa condición económica. Humildad es una condición plena del corazón. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los humildes de corazón. Los humildes de corazón, aquellos que se postran como hizo Mefiboset. Aquellos que le dicen al rey, a Dios, Señor, yo sin ti no soy nada. Yo sin ti soy lisiado, soy desgraciado, no puedo nada, no tengo nada, no tengo nada. Esto es lo que Jesús dijo, bienaventurados, dichosos, muy felices, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando el rey le restituye todo lo que era de su familia, vemos cómo Mefiboset actúa. Porque hermanos, quizás Mefiboset puede ser como cualquiera de nosotros. Y abunda ese espíritu de levantar los ojos al rey y decir, todo eso era de mi abuelo. Tú también devolviéndolo. Sí, era de mi abuelo. ¿Cuántos cristianos actúan así? ¿Cuántos cristianos viven con ese espíritu soberbio, orgulloso? Yo lo merezco. No mereces nada, ni tú ni yo. Pero ¿sabe qué? Reconoció. Se postró sobre su rostro y hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y respondió, heme aquí. Y cuando David le restituye todo a Mefiboset, el versículo 8 dice así, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Qué tremendo. Mefiboset, hermano, tenía humildad y era un hombre agradecido a Dios. Él sabía que no merecía nada. Sabía que el rey podía matarlo en un instante. ¿Por qué un rey que ya está en el trono, que era hombre de guerra, que conquistó reinos? ¿Por qué te está preocupado con un hombre lisiado, desgraciado, quizás huele a peste? Esto, hermano, se llama gracia inmerecida. Esto es el favor, alcanzar el favor del rey. Pero a todo esto, Mefiboset sabía y lo reconocía. Él no creía tener derecho a nada. Entendía que era pura gracia alcanzada por el rey. Y lo digo esto, hermano, porque hoy, lamentablemente, vivimos en una generación, y me refiero a cristianos, que destilan soberbia, orgullo, malagradecimiento, que siempre creen que están con derecho, y que le da la mano y no te agradece por la mano, ya quieren el brazo, y parece que te das el brazo y todavía esperen que tú le digas muchas gracias. Oye, esa es la generación de cristianos que ha surgido. Cristianos que levantan la mano a Dios y le exige. Un baboso, y triste decirlo, un baboso con una iglesia de más de 5,000 hombres, dice, Dios tiene la obligación de bendecirte. ¡Wow! No tenemos la obligación, no tiene la obligación a nada. Si te dio la vida, te dio todo. Pero aún así nos levanta, nos da vida y todavía nos da la gracia para poder caminar. No tenemos derecho a nada, ni tú ni yo. Más que doblegar nuestro corazón y reconocer, no solo en palabras, porque está lleno de cristianos que le dicen al Señor, somos un gusano, no somos nada, pero en sus hechos, en sus palabras, chorrean soberbia y orgullo y prepotencia. ¿Sabe qué? Necesitamos realmente entender como Mefiboset, no somos más que un pueblo muerto. ¿Sabe? Lo que son. Y no estoy diciendo para que lo vivamos, soy un perro muerto. No, para que tú entiendas. ¿Sabe para qué? Para que tú entiendas que lo que tenés es por gracia. Lo que tenés es por gracia. Y si tú te consideras como perro muerto, no te consideres como perro muerto. Viva como hijo de Dios, pero manifiesta en tu vida el carácter y la vida de Dios.
Manifiesta en tu vida la humildad del Dios que bajó en la tierra, se vistió como hombre y actuó con toda la humildad entregando su propia vida. Ahora tú y yo, que nos consideramos seguidores de Él, vivimos con esa soberbia, con esa prepotencia. Que tengamos, hermanos, la gracia de vivir como Mefiboset, de actuar como Mefiboset, de que seamos agradecidos, humillados totalmente delante del Dios de la gracia que nos alcanzó. Mefiboset nos enseña que estar con el rey es nuestro bien mayor. ¿Sabe? Ni oro, ni plata, ni posición, ni propiedad, nada tiene valor. En otras palabras, para Mefiboset, estar en la mesa del rey era el bien mayor. Estar en la compañía del rey era el bien mayor. Y miramos, hay un pasaje, y voy a citarlo, después ustedes leen en su casa. Cuando David tuvo un problema con su hijo mayor, Absalón. Absalón quiso usurpar el trono de su padre. Y no solo quiso usurpar el trono de su padre, sino quiso matar a su padre. Y David con todo su ejército huyó de Jerusalén. El sirviente de Mefiboset, Siba, quiso hacerle una trampa a Mefiboset. Fue a David, y cuando David le pregunta, ¿dónde está tu siervo Mefiboset? Digo, no, Mefiboset, ahora sí Mefiboset encontró el tiempo de vengarte, y de que Dios vengó de tu vida, y que levantó tu hijo, y que tú mueras. Eso es lo que hizo Siba con David. Y nosotros vemos que cuando muere Absalón, David regresa a Jerusalén, al trono. Miramos el versículo 25, 19 y 25 de 2 Samuel, dice así: y luego que vino a Jerusalén a recibir el rey le dijo, Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Es decir, el rey, cuando volvió a Jerusalén, David, Mefiboset fue a visitarlo. Y David le dice, ¿por qué no fuiste conmigo? Porque David quedó en la mente con lo que le dijo Siba. Porque lo que quería Siba es quedar con todas las propiedades de Mefiboset. Y David le dijo, quédate con todo. Pero cuando David vuelve al trono, a su trono, a Jerusalén, viene Mefiboset a verlo. Y David le pregunta, ¿por qué no fuiste conmigo? Y Mefiboset le contesta, Rey, Señor mío, mi siervo, que era Siba, me engañó. Pues tu siervo había dicho, enalbardarme un asno y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. Haz pues lo que bien te parezca. Mira el versículo 28. Porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey. Y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Y David, que era un hombre sabio, le dijo, ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis la tierra. Que decir, David entendió que lo que Siba quería es la tierra. Entonces David dijo, bueno, vamos a dividir la tierra de él o una tierra para Siba. Y quédate tú con otras tierras, te pondré con otros siervos para cuidarte. Mira que respondió Mefiboset. Mira que respondió Mefiboset, un hombre lisiado, un hombre que no tenía condición. Y ahí destaca lo precioso de Mefiboset. Lo que Mefiboset destacó, que tener cerca del rey, estar en la mesa del rey, es el bien mayor que tenía. Y que no le importaba la tierra, ni los animales, ni nada. Lo que él más quería era estar cerca del rey. Miren el versículo 13 del capítulo 9 de 2 Samuel. Y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de sus pies. Usted sabe que más adelante nosotros vemos que más adelante Mefiboset, ¿sabe qué le dice a David? Dele toda la tierra, yo no quiero nada.
en el versículo 30. El versículo 30, ¿el versículo? Sí. Y Mefiboset dijo al rey: deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. ¿Qué es lo que dijo Mefiboset? Lo que más me importaba no es la tierra. Lo que más me importaba no es que los bienes. No. Lo que más me importaba era que tú volvieras. Que tu vida volvieras a nosotros. Y que yo pueda disfrutar de tu compañía, de tu palacio, de tu mesa. Qué tremendo, ¿no? Un hombre en su condición era para estar avaro, buscando las tierras y los bienes. ¿Y qué es lo que tenía? ¿Sabe qué nos enseña Mefiboset? Cuando tenés al rey dentro de ti, tenés todo. ¿Sabe por qué como cristianos muchas veces vivimos como hambrientos, vivimos como avaros, vivimos como peleando con todo? ¿Sabe por qué? Porque no estás comiendo en la mesa del rey. Cuando el rey llena tu corazón, tu vida, no necesitas nada más. Nada más. Como decía el salmista David mismo, decía: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Estar con el rey, comer en la mesa del rey, cambia todo. Aunque estemos lisiados, aunque no tenemos los pies, aunque tenemos deficiencia, su gracia, su gran amor, su benignidad con nosotros, lo cambia todo. Concluyo, no voy más lejos. Hermanos, Mefiboset empezó en Lodebar, tierra árida, sin pasto, sin palabra, pero terminó en Jerusalén. Esta es la vida de todos, hermanos, los que son llamados por el Rey Jesús. Todos éramos lisiados, con vergüenza, olvidados en una tierra seca que no producía ni pasto ni palabra. Todos éramos muertos. Si tú no conoces a Jesús esta mañana, no has tenido una vida nueva de Jesús, tú vives pero estás muerto. Porque tu interior, tu vida, solo mira lo que está a tu alrededor. Y a pesar que tú vives y tenés todo a tu alrededor, entienda que tú no naciste para eso, porque temprano o tarde la muerte va a te sorprender. Y todo lo que tenés a tu alrededor desaparecerá. ¿Estás preparado para encontrarte con el Rey? ¿Estás preparado? Hermanos, nosotros como Mefiboset fuimos bendecidos, fuimos restituidos a la vida. Dios nos restituyó a vida, nos restituyó el compañerismo, nos invitó a estar a su mesa, a vivir con Él. Esto es ser cristiano, eso es recibir la gracia, la dádiva de Cristo Jesús. Hermanos, esto es más que suficiente. Esto es más que suficiente. Si tú sigues viviendo en Lodebar, escuche, es una opción tuya. Si tú sigues viviendo en Lodebar hoy, es una opción tuya. ¿Por qué? Porque el Rey ya mandó llamarte. Y la expresión de su llamado más grande fue manifestado en la cruz. Allí en la cruz hizo el llamado y dijo: venid a mí, sead salvos todos los confines de la tierra. Ahí en la cruz el Rey te llamó. Salga de Lodebar, donde no hay palabra, no hay pasto. Busque la mesa del Rey, porque el llamado ya fue dado. La vida cristiana, hermanos, no es emoción, no es hueco alarido, no es una vida de sensaciones y de gretería. Esto no es la vida cristiana. La vida cristiana no es una fachada de impresiones para impresionar a las personas, sino una vida, escuche, transformada y cambiada, cuyo principio es la humildad, el ser agradecido a un Dios que nos amó y nos dio su amor sin merecerlo en absoluto. La vida cristiana es reflejar
el amor de ese rey en una vida de humildad y de pleno agradecimiento a Él. Quizás estés viviendo hoy en tu Lodebar. Quizás estás en tu Lodebar, en la tierra árida. Quizás te encuentras en un estado árido, seco, sin pasto, sin palabra, angustiado, deprimido. Cree que ya no hay más solución para tu vida. Lodebar, escuche, no es un lugar para quedarse. No es un lugar para instalarse. El dolor, el cansancio del alma, la frustración, si bien son parte de nuestra vida, son parte de nuestra vida. Somos cristianos y esas cosas son parte de nuestra vida. Propio Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, tened ánimo. ¿Ánimo en quién? Ánimo en Él. Ánimo en Él, que prometió, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del siglo. El rey, hermanos, ya abrió sus brazos. El rey ya mandó su mensaje en la cruz. Venid a mí. El rey envió tu mensaje para ti. Sé salvo de esa generación perversa. El rey mandó tu mensaje. No necesitas estar viviendo muerto y morir y quedarte muerto eternamente en la perdición. El rey te invita en esta mañana. Venid a mi mesa. Venid a mi mesa. Entonces, si tú vives en Lodebar, en ese estado interior, hoy Cristo te llama. Hoy Cristo te invita. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ir hacia Él. Ir hacia Él. Uno puede preguntar, ¿y si Mefiboset no aceptó lo que el David le había dado? Tú sos libre hoy. Tú sos libre. No libre para decidir. Libre o para vivir en la condición que el rey te ofrece, o seguir viviendo como esclavo. En esta vida, hermanos, hay un término que mucho se dice, libre albedrío. Usted sabe que el ser humano no tiene libre albedrío. El ser humano tiene voluntad, tú no tenés libre albedrío. La Biblia deja bien claro, tú sos siervo de la justicia o sos el siervo del pecado. No hay un intermediario. Tú o vas a vivir para Dios, recibir la gracia de Dios, el perdón de Dios, morir y ir al cielo porque Jesús te perdonó y tú estás caminando con Él por la redención de su sangre, o tú vas a vivir, crees que vas a vivir libre, pero no sos libre porque sos esclavo del pecado, sos esclavo del enemigo de tu alma, y cuando mueres te vas a morir y ir a la condenación eterna. No existe otro medio. Lo que tú tenés, sí, voluntad. Tú tenés voluntad, y con tu voluntad tú puedes decidir si vas al rey o si seguís esclavo de tus condiciones y de la esclavitud que la vida te ha puesto. El rey hoy llama. El rey hoy nos llama. Lodebar no es un estado donde podés estar. Quiera Dios que todos en esta mañana podemos comprender lo que Mefiboset nos enseña. No cree que la condición que está pasando es una condición eterna. Creía que el rey ya te llamó. Porque ya lo te llamó. Vaya a Él. Vaya a Él. Clame a Él. Búscale a Él. Esté en la mesa de Él. Porque eso es lo más precioso. ¿Y sabe qué? Un día, no solo estar con Él acá. Y no solo disfrutar de su mesa espiritual todos los días. ¿Sabe qué? Un día los redimidos estarán en su mesa, en el cielo. Eso Apocalipsis 19 dice que un día todos participaremos de la boda del Cordero y todos estaremos en su mesa. Pero que hoy puedas tú y yo disfrutar de su compañía, de su bendición. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Que el Señor nos bendiga de realmente disfrutar de la mesa del rey. Que Dios nos bendiga de entender que estar con el rey supera la tragedia familiar, la tragedia física, la tragedia de nuestra localidad, la tragedia de mi nombre, la tragedia de todo lo que he hecho. Estar en la mesa del rey cubre todo.
Por eso, hermanos, que deseamos estar en la mesa del Rey. ¿Y cómo puedo estar en la mesa del Rey? Búscalo. Disfruta de su comunión. Él vive. Si nosotros estamos aquí porque Él está. Y lo que nosotros estamos hablando, nada más que estamos siendo instrumentos de su gracia para transmitir esta gracia que emana de Él para tu vida y para mi vida. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que realmente aprender de Mefiboset y vivir en la mesa del Rey. Lo más importante, ¿saben? La Biblia lo registra claramente. Dice que Mefiboset vino a Jerusalén, a la tierra de la paz, vive en la casa del rey, come en la mesa del rey, y termina el versículo diciendo así: y era lisiado de sus pies. ¿Qué quiere decirnos esto? Quiere decirnos que estar en la mesa del rey no quiere decir que vamos a tener un mar de arroz, como muchos hoy creen que ser cristiano todo va a cambiar. No, hermano. Estar en la mesa del rey ya es el bien mayor. Estar en la mesa del rey es el bien mayor, es la gloria mayor. ¿Y sabe qué? Cuando disfrutas del rey, de su compañía, todas las cosas se tornan cosas secundarias. Que Dios nos bendiga. Oramos. Querido Señor, gracias te damos por esta mañana, por tu palabra, por tu Espíritu que nos iluminó, Señor, para que traemos esas verdades eternas. Y de un hombre quizás que nadie quiere recordar, tú nos recuerdas en esta mañana que tú viniste, Señor, por los quebrantados de corazón, por los débiles, por los enfermos. Al final todos somos así. Señor, qué bueno que tú miras a todos los hombres. Y tu palabra dice: la gracia de Dios se manifestó a todos los hombres para salvación. Permita, Señor, que nuestro corazón se eleva a ti. Permita que haya, Señor, la disposición interna nuestra de conocer nuestro estado como es de Mefiboset. Y reconocer que el llamado no vino por Siba, sino vino por tu Hijo Jesús en la cruz, donde murió y nos invitó para que vengamos a ti. Despierta, Señor, en cada corazón y esta sed y este hambre. Si por ventura, Señor, alguno de nosotros que somos tus hijos todavía nos sentimos en lo de bar, o todavía nos sentimos en la tragedia familiar o física, o en las tragedias, Señor, quizás de nuestro propio estado, Señor, quizás en esta mañana podemos entender que eso porque no estamos comiendo en tu mesa, que eso porque no estamos disfrutando de tu compañía, que comiendo en tu mesa y disfrutar de tu compañía, Señor, es el bien mayor, y que lo supre todo y todo en nuestra vida. Pero quizás, Señor, que alguien todavía no ha recibido tu salvación, tu perdón, no se ha arrepentido de sus pecados, no se ha entendido que tú morriste en la cruz para que trajiste salvación y para que haya perdón de sus pecados. Señor, concédele gracia en esta mañana para que clame a ti. Y que se vea así, Señor, como Mefiboset, totalmente como un perro muerto, porque así lo somos sin ti, Señor. Y que pueda recibir tu gracia, tu favor, tu perdón y una nueva vida. Bendíganos en esta mañana.